Llevo 4 años sin contar esta historia completa. No por miedo al ridículo, sino porque hay una parte donde tomó una decisión que todavía no sé si fue la correcta. Y no me refiero a la decisión que crees. Esto pasó en Oaxaca. Verano del 2019. Y lo que aprendí ese verano es que hay cosas en este mundo que no piden tu permiso para existir. Me enamoré de una muerta. Tenía 24 años y estaba hecho mierda, para decirlo sin rodeos. No de manera dramática. No fue una sola cosa grande. Fue la acumulación. 3 años de carrera en arquitectura donde me había dado cuenta a mitad del camino que en realidad no me gustaba la arquitectura, pero ya llevaba demasiado invertido para cambiar. Una relación de 2 años que terminó en un mensaje de texto, literalmente un mensaje de texto, sin llamada, sin conversación, sin nada. Un trabajo de mesero de martes a domingo que pagaba justo para el cuarto y el camión. Y una sensación general de que mi vida estaba avanzando en una dirección que nadie había elegido conscientemente, ni yo ni nadie, como un tren que va solo porque nadie frenó. Mi mamá lo notó en Semana Santa. Me miró a la cara en la cocina de su casa y dijo, pareces un muerto. No lo dijo con crueldad, lo dijo como diagnóstico. Luego me preguntó si quería ir a pasar el verano en San Marcos del Río, el pueblo donde había vivido mi abuela Consuelo, que llevaba 2 años muerta y había dejado la casa a nombre de la familia sin que nadie hubiera decidido qué hacer con ella. San Marcos del Río. 40 minutos al sur de Oaxaca. 200 familias, una iglesia del siglo XVII, 3 tiendas de abarrotes y el río Atoyac corriendo por un lado del pueblo como si hubiera estado ahí desde antes que llegaran los humanos, que probablemente sí. Yo había ido de niño en los veranos. Recordaba el patio trasero con el árbol de granada, el corredor lleno de macetas de barro, el olor a copal ya guiso que siempre había en la casa de mi abuela. Recordaba también el río, que de niño me parecía enorme y misterioso y que de adulto, supuse, iba a parecer solo un río. Aceptado. No porque tuviera esperanzas de que el campo me fuera a curar el alma o lo que sea, sino porque no se me ocurriría ninguna razón para no ir. Llegué un jueves por la tarde. Bajé del camión en la entrada del pueblo con mi mochila y caminé hasta la casa. La puerta de madera había que empujarla con el hombro, igual que siempre. Adentro olía a encierro, a lavanda seca, a algo dulce que no identifiqué. Todo estaba cubierto de polvo pero intacto, los muebles en su lugar, las fotos en la pared, la olla de barro en la cocina. Era como entrar a una foto de hace 20 años. Me instalé, barré lo más urgente, calenté agua para café. Salí al corredor cuando ya oscurecía y me senté a escuchar cómo sonaba el pueblo de noche. Grillos. Perros a lo lejos. Y el río, que desde el corredor se escuchaba constante, un ruido de fondo que al principio notas y después deja de ser sonido para volverse simplemente parte del silencio. Don Abel, el vecino de enfrente, salió a saludarme cuando me vio llegar. Me dio un mezcal. Hablamos 10 minutos de mi mamá y de mis estudios. Luego me dejó solo. Eso fue todo el primer día. Lo que no supe esa noche es que el río ya me había visto llegar. Al día siguiente fui a la tienda de Doña Remedios a comprar lo básico para sobrevivir. Huevos, frijoles, tortillas, café, chile, aguacates. La señora tenía unos 60 años, baja, con la trenza recogida y unos ojos que te hacían sentir que estaba siendo evaluada aunque ella estuviera hablando del tiempo. Conocía a mi abuela desde niñas. Cuando me presenté me miró de arriba abajo con esa expresión de ajá, ya entiendo que tienen las personas mayores que conocieron a toda tu familia antes que tú. Luego, sin que yo preguntara nada, dijo, no vayas al río de noche. Yo sonreí. ¿Hay cocodrilos? Ella no se enfada. Siguió acomodando las tortillas en la bolsa. No son cocodrilos. El río en esta temporada anda raro. Ya saben todos aquí. Pagué y me fui. Honestamente no le di más importancia. Todos los pueblos tienen su advertencia, su historia de alguien que se ahogó, su zona de no vayas. Es parte del ecosistema cultural. Lo entendía, lo respetaba, y no lo creía. Esa tarde bajé al río. El Atoyac ahí no es un río enorme. Es de esos ríos de carácter, no muy ancho, pero con una corriente que por debajo de la superficie tranquila se nota que va en serio. El agua era verde oscura con zonas casi negras donde era más profunda. En la orilla encontré algo que no esperaba, flores de cempasúchil sobre una piedra plana. Velas gastadas. Y una cruz de madera clavada en la tierra tan vieja que ya no tenía color. La miré un rato. No pregunté nada. Pero esa noche cuando habló con mi primo Rodrigo por teléfono se lo mencionó y él fue directo. Alguien se murió ahí. No vayas de noche solo.
Le dije que se relajará. Me dijo que era un idiota. Cortamos riendo. 4 días pasaron sin novedad. Me desperté sin alarma cada mañana, desayuné despacio, intenté leer, dibujé bocetos sin propósito. Por las tardes caminaba por el pueblo. De noche me sentaba en el corredor. Era el tipo de rutina que la gente llama descansar y que en realidad es dejar que el sistema nervioso se reinicie solo, sin que hagas nada. El 5.º día llovió toda la tarde. Cuando paró, salió al corredor. Eran las 11 de la noche. La luna estaba completa y brillante, de esas lunas que hacen sombras. Y ahí fue la primera vez. A unos 100 metros, en la orilla del río que se veía desde el corredor porque el terreno bajaba en pendiente, había una mujer. Joven. Vestida de blanco. Con el cabello largo y oscuro suelto, mojado. Caminaba descalza sobre las piedras de la orilla sin prisa, como si estuviera dando un paseo completamente normal a las 11 de la noche después de una lluvia. Me puse de pastel. No grité nada porque algo me detuvo, no sé qué, un instinto que no había usado antes. Solo me quedé mirando. Ella se detuvo. Giró la cabeza hacia mí, despacio. Y sonrió. No era una sonrisa de UPS, me cacharon. Era una sonrisa de ahí estás. Como alguien que lleva tiempo buscando algo y de repente lo encuentra exactamente donde lo dejó. Levanté la mano en un saludo de esos que uno hace sin pensar. Ella no levantó la suya. Me seguí mirando unos segundos. Luego siguió caminando río arriba hasta que los sauces la ocultaron. Me quedé parado en el corredor mucho tiempo después de que desapareció. El corazón me latía más rápido de lo que debería para alguien que no había hecho nada físico. Y había algo más, algo que en ese momento no supe nombrar pero que ahora identifica perfectamente. No estaba asustado. Estaba intrigado. ¿Qué es exactamente la reacción equivocada? No fui al río al día siguiente. Me dije que era por respeto a la advertencia de Doña Remedios. Pero en realidad era porque quería guardar esa imagen un poco más antes de saber qué había detrás. La noche siguiente sí fui. Me dije que iba a caminar, a tomar aire. Tomé el camino que bajaba directo al punto donde la había visto. Y no tuve que esperar. Estaba sentada en una piedra grande al borde del agua, con los pies descalzos sobre las piedras pero sin llegar al agua. Falda larga blanca, blusa bordada con flores rojas. El cabello suelto, todavía húmedo aunque no había llovido en todo el día. Me acerqué. Buenas noches. Levante la vista. De cerca era más difícil calcularle la edad de lo que esperaba. No porque pareciera mayor sino porque había algo en su cara que no encajaba del todo con ninguna edad específica. Los ojos muy oscuros. La piel pálida para alguien del sur. Buenas noches, dijo. La voz baja, clara. Me senté en la orilla a 1 metro de distancia. Le pregunté si vivía cerca. Me dijo que sí, cerca del río. Yo presenté. Ella dijo llamarse Camila. Y entonces empezamos a hablar, y ahí fue donde todo se complicó. Porque resultó que hablar con ella era ridículamente fácil. No en el sentido de que dijeran cosas sin importancia, sino al revés. Cada cosa que decía tenía peso, tenía sustancia, pero sin ningún esfuerzo visible de su parte. Sabía cosas del pueblo que yo no sabía y que no eran el tipo de cosas que uno googlea. Historias de familias específicas, de disputas de terreno de hace décadas, de costumbres de fiestas que ya nadie hacía. Hablaba del pasado con la misma inmediatez con que uno habla de lo que le pasó la semana anterior. Yo que en la ciudad siempre tenía algo que decir me descubrí básicamente callado, escuchando. No porque no tuviera nada que aportar, sino porque escucharla era más interesante que hablar. Antes de que amaneciera se puso de pie, dijo que ya era tarde y se fue río arriba. Sin drama, sin nos vemos mañana, sin nada. Se fue. Volví a la casa con ese vértigo raro de cuando conoces a alguien que te descoloca sin razón clara. Me acosté. Empecé a quedarme dormido. Y justo en ese momento noté algo que durante toda la noche no había registrado conscientemente. En ningún momento de la conversación, Camila había mencionado a ninguna persona en su vida. Ningún familiar, ningún amigo, ninguna casa. Solo había dicho cerca del río. Y yo no recordaba haber visto ninguna casa habitada en esa dirección. Lo pensé exactamente 8 segundos. Y me dormí. A partir de esa noche fui al río cada noche. Y ella siempre estaba. Lo que empezó como curiosidad se fue convirtiendo en algo que no tenía nombre claro. No era amistad exactamente, y tampoco un romance. Era más como una dependencia que se instaló tan despacio que cuando me di cuenta ya llevaba tiempo ahí.
Como cuando llevas semanas comiendo algo ligeramente en mal estado y tu cuerpo va adaptándose a funcionar con eso hasta que ya no distingue lo que debería sentir de lo que está sintiendo. La segunda semana Camila empezó a aparecer también durante el día. Una tarde la encontré parada en el patio trasero mirando el árbol de granada con una concentración extraña, como si estuviera leyendo algo escrito en la cáscara de las frutas. Cuando le pregunté cómo había entrado me señaló la puerta trasera sin decir nada. Fui a verificar, el candado estaba cerrado. Un candado oxidado pero funcional que yo mismo había cerrado esa mañana. No dije nada. Me dije que me había confundido. Otra tarde llegué de caminar por el pueblo y la encontré dentro de la casa, en la sala, hojeando un álbum de fotos que había estado en el cajón del mueble. Me miró sin sobresaltarse. ¿Quién es este?, me preguntó, señalando una foto. Era mi abuela de joven. Le expliqué. Camila se acercó despacio, como alguien que confirma algo que ya sabía. Yo no pregunté cómo había entrado esta vez. Pero las cosas pequeñas se seguían acumulando y yo seguía archivándolas. Cuando caminaba sobre las piedras húmedas de la orilla no dejaba huellas, aunque yo sí. Una noche con luna clara vi que su sombra no coincidía del todo con su posición, como si se moviera con medio segundo de retraso, como el eco visual de ella misma. Sus manos eran frías siempre, no frescas como las de alguien que viene del agua, sino frías de una manera más fundamental, como algo que no tiene temperatura propia y toma prestada la del ambiente sin nunca igualarse. Una vez cuando el viento soplaba fuerte del norte, su cabello se movía hacia el sur. Yo notaba todo esto. Lo registraba con esa parte del cerebro que sigue funcionando aunque el resto haya decidido no escucharla. Y luego lo archivaba en una carpeta mental marcada como explicación pendiente y siguió adelante. ¿Qué es exactamente lo que hace el cerebro cuando quiere algo y las señales de alarma interfieren con obtenerlo? No es que uno no vea las señales. Es que uno elige activamente no procesarlas. En la tercera semana empecé a perder el apetito. No de manera dramática, no era que el estómago me doliera o sintiera náuseas. Era más que la comida dejó de importarme. Podía pasar 12 horas sin comer y no notarlo hasta que el mareo me avisaba. Cuando comía, comía poco y sin ganas. El cuerpo seguía funcionando pero como en modo de ahorro, dedicando lo mínimo a los procesos básicos y el resto a no sé exactamente qué. Y lo peor fue el sueño. A los 12 días de estar ahí empecé a soñar con el fondo del río. El sueño era siempre igual en su estructura aunque los detalles cambiaran, yo adentro del agua, flotando, sin ahogarme. El fondo visible abajo, cubierto de piedras oscuras y plantas que se movían sin corriente. Y Camila ahí abajo, horizontal, los ojos abiertos mirando hacia arriba exactamente hacia mí, con el brazo extendido en mi dirección. Y yo en el sueño bajando hacia ella, despacio, sin que nadie me jalara, porque quería. Porque en el sueño el fondo de ese río era el único lugar donde no sentía el cansancio que había cargado desde meses antes de llegar al pueblo. Me despertaba siempre justo antes de llegar. Con el corazón acelerado y la sensación física de que algo me había estado jalando de verdad mientras dormía, que el sueño no había sido solo sueño. La cama estaba siempre empapada de sudor aunque el cuarto fuera frío. Al cuarto día de sueños así me miré al espejo antes de salir y me detuve. Tenía las mejillas hundidas de manera visible, los ojos con ese color apagado de cuando uno lleva semanas durmiendo mal y comiendo menos. Y debajo de la oreja izquierda, una marca pequeña y rojiza, del tamaño de una moneda de 5 pesos, que ardía cuando la tocaba. No recordaba ningún golpe. No recordaba ningún insecto. No recordaba nada que explicara esa marca. La cubrí con el cuello de la camisa y no le dije nada a nadie. Esa misma noche fui al río como si nada. Hay un punto en el que el cuerpo empieza a tomar decisiones que la cabeza no quiere tomar. Fue en la noche 16 cuando pasó algo que no puedo explicar del todo y que durante meses intenté convencerme de que había soñado. Eran como las 2 de la mañana. Llevaba rato dormido, aunque era un sueño liviano, de esos donde no estás del todo en ningún lado. Escuché algo. No un ruido fuerte, no un portazo ni nada dramático. Fue más como una presencia, ese tipo de cambio en el aire de un cuarto que hace que uno se despierte aunque no haya sonido. Abrí los ojos. El cuarto estaba oscuro pero no completamente, porque la luna entraba por la ventana que yo dejaba entreabierta. Y en esa luz vi algo que todavía hoy, cuando lo recuerdo, me cuesta trabajo sostener la mirada mentalmente. En la silla de madera que estaba junto a la ventana, había alguien sentado. Era Camila. Sentada con las manos sobre los muslos, mirando hacia la ventana, de perfil. No hacia mí. Solo sentada ahí, quieta,
en una postura completamente normal y completamente aterradora al mismo tiempo, porque eran las 2 de la mañana y la puerta del cuarto estaba cerrada y yo no recordaba haberla invitada. No me moví. No dije nada. Tuve ese instinto primitivo de quedarme completamente quieto, de fingir que seguía dormido, de no intervenir en lo que estaba pasando hasta entender mejor qué era. Ella no se movió tampoco. Siguió mirando por la ventana. Durante tiempo cuánto, no sé, porque en ese estado no tienes manera de medir el tiempo con precisión. Pudo haber sido 5 minutos. Pudo haber sido media hora. En algún momento, sin que yo hiciera nada, se puso de pie. Camino hacia la puerta. Y se fue. La puerta no se abrió. Sencillamente, ella fue hacia la puerta y desapareció antes de llegar a ella. Me quedé en la cama sin moverme durante mucho tiempo después. La habitación tenía un olor que no había notado antes, algo como flores y algo más que no sabía nombrar, algo más viejo que las flores. A la mañana siguiente la silla estaba exactamente donde siempre había estado. Sobre el asiento había una mancha pequeña, húmeda, del tamaño de una mano. Como si alguien hubiera estado sentado ahí con la ropa mojada. No le pregunté a Camila esa noche. No supe cómo. Y eso también me dice mucho de en qué estado estaba yo en ese momento, que vi eso y mi respuesta fue no preguntar. Un martes doña Remedios me interceptó en la calle. No fue un encuentro casual. Salió de su casa cuando me vio pasar, como alguien que lleva días esperando el momento. Me hizo sentarme en el corredor de su casa. Me sirvió agua de Jamaica sin preguntar. Y sin preámbulo ninguno me preguntó si estaba yendo al río de noche. Dije que a veces. Asintió como si eso confirmara algo. Entró a la casa y regresó con una foto. Blanco y negro, tamaño postal, con los bordes arrugados por el tiempo. Me la puso enfrente sobre la mesa. Una mujer joven. Vestida de fiesta, rebozo bordado, cabello recogido. Sonriendo a la cámara. Me tardé 3 segundos en entender por qué la cara me era familiar. Era Camila. O alguien que podría haber sido Camila si a Camila le hubieran tomado una foto hace mucho tiempo con ropa de otra época. ¿La conoces?, preguntó doña Remedios. Yo no respondí de inmediato. Seguí mirando la foto. ¿Quién es? Inés Montoya. Murió en 1934. Se ahogó en el Atoyac. Lo que siguió doña Remedios me lo contó sin adornos, con la misma economía de palabras con que habría contado cualquier cosa. Inés era hija de don Aurelio Montoya, curandero del pueblo, hombre respetado. Ella era lista y tenía carácter, de las que en esa época ya era raro encontrar porque la educación para las mujeres no era lo que es ahora. Se prometió con un comerciante de Etla. Todo formal, todo arreglado. La noche antes de la boda el hombre mandó un recado, que lo perdonaran, que tenía otro compromiso que no había declarado, que se iba. Inés esa noche salió sola hacia el río. Los que la vieron pasar dijeron que iba tranquila. No llorando, no corriendo. Caminando normal. Nunca volví. Encontraron su rebozo en la orilla 3 días después. El cuerpo nunca apareció. Y desde entonces, dijo doña Remedios, cada ciertos años, en temporada de lluvias, aparece una mujer joven en la orilla. Siempre de noche. Siempre bonita. Siempre sola. Me miré. Tú no eres el primero al que le pasa esto. Pero algunos de los anteriores no tuvieron tanta suerte. Silencio. ¿Qué le pasó a los anteriores? Uno se fue enfermando despacio sin causa que los doctores encontraran. Otro se fue solo al río una noche y no volvió. Otro se fue del pueblo de un día para otro sin decirle nada a nadie y nunca se supo más de él. Me señaló el cuello. ¿Esa marca cuando te salió? No respondí. Ve a hablar con don Fortino. Al final del camino del cerro, última casa antes del bosque. Dile que vas de mi parte. No fui ese día. Ni al siguiente. Me construyo una explicación interna muy ordenada sobre por qué nada de lo que me habían contado era verdad. El parecido entre la foto y Camila era una coincidencia que mi cerebro había exagerado. El folclore del pueblo era folclore y nada más. Las cosas raras que había notado tenían explicaciones físicas que simplemente no había buscado con suficiente rigor. La explicación era bastante convincente. La sostuve 2 días con bastante determinación. El tercer día me desperté a las 3 de la mañana con la certeza absoluta de que había alguien en el pasillo. No fue un sueño, no fue ese estado confuso de la mitad del sueño. Fue despertar de golpe, completamente lúcido, con la sensación inequívoca de presencia al otro lado de la puerta. Me quedé quieto escuchando. Nada. El pueblo dormido, el río, los grillos. Todo normal.
Pero el olor en el cuarto no era normal, flores húmedas y algo debajo, más viejo y más difícil de nombrar. Tardé 1 hora en volver a dormirme y cuando desperté la marca del cuello ardía más que ningún día anterior. Ese día fui a ver a don Fortino. El camino al cerro era de tierra roja, empinado, con magueyes a los lados y ese silencio particular de los caminos que ya poca gente usa. La última casa antes del bosque tenía el corredor lleno de manojos de hierbas colgadas y un brasero de copal encendido en plena mañana. El humo subía recto en el aire quieto. Don Fortino tenía más de 80 años. Flaco, manos grandes y nudosas, cabello blanco muy fino, ojos de un café tan oscuro que desde cierto ángulo parecían negros. Cuando llegué solo dijo pasa sin preguntar nada. Me senté frente a él en una mesa pequeña y hablé durante la media hora seguida. Le conté todo sin omitir nada, incluyendo las partes que me hacían ver como loco. Él escuchó sin interrumpir ni una vez, sin poner cara de nada, con esa atención de alguien que ya escuchó este tipo de cosas antes y sabe que lo que uno omite suele ser tan importante como lo que dice. Cuando terminó, silencio de unos 20 segundos que se sintieron más. Luego fue al cuarto de adentro y regresó con un libro de tapa de cuero cuarteado, páginas amarillas casi naranjas en algunas partes, letra manuscrita mezclada con símbolos en zapoteco. Lo abrió en una página sin buscar, como quien conoce exactamente dónde está cada cosa. Dibujo a tinta de una figura femenina de pie en agua hasta las rodillas, brazos abiertos, cabello suelto. Trazo viejo pero preciso. Debajo, Inés Montoya, 1934. Lo leí 2 veces despacio. El párrafo decía que ciertas almas que mueren por traición amorosa, cuando el cuerpo no recibe sepultura completa, pueden quedar en el punto de su muerte, especialmente si ese punto es agua en movimiento. Que el agua conserva pero no libera. Que estas presencias no actúan con malicia deliberada sino que buscan en los vivos lo que no pudieron completar. Y que ese proceso de búsqueda consume la energía vital de quien se acerca, sin que la presencia lo sepa ni lo quiera. Levante los ojos hacia don Fortino. La conocí de niño, dijo. Tendría 5 o 6 años cuando murió. Era de esas personas que uno no olvida no por una sola razón sino por varias al mismo tiempo. Tenía una manera de estar en un lugar que hacía que el lugar se sintiera más real. Hizo una pausa. Lo que le hicieron fue una injusticia enorme. Y a veces cuando alguien muere con una injusticia de ese tamaño encima, lo que queda no puede irse solo. ¿Qué les pasa a las personas que se acercan? Depende del tiempo. Al principio sueños, cansancio, apetito que se va sin que uno lo note. Después más. Los que se han quedado mucho tiempo sin hacer nada. Hizo un gesto con la mano que era más claro que cualquier descripción. ¿Qué tengo que hacer? Sus restos están en el río. El cuerpo nunca apareció pero algo siempre queda. Necesitas encontrar y darle sepultura en tierra. El agua la tiene atrapada, la tierra puede soltarla. ¿Cómo sé dónde? Ella te lo va a decir si se lo pides de frente. Pero hay una condición que no es opcional. Me miró con esos ojos que no parpadeaban lo suficiente. Tienes que ir dispuesto de verdad a que se vaya. Sin la idea de que quizás hay otra manera, sin la esperanza de que pasa algo diferente si haces bien las cosas. Dispuesto a perderla. Porque si llevas cualquier otra intención, ella lo sabe antes de que abras la boca. Lleva décadas leyendo a los hombres que se acercan. No le puedes mentir. Me entregó el escapulario de ojo de venado anudado con hilo rojo. Dijo que lo pusiera y no lo quitara. No se explicó para qué. No pregunté. Salí con el sol todavía arriba y con esa mezcla de miedo y claridad que tiene uno cuando finalmente sabe algo que en algún nivel ya sabía desde hace rato y que no quería confirmar. Esa noche llamé a Rodrigo y le conté todo. Rodrigo es 2 años mayor que yo. Estudió ingeniería. Es el tipo de persona que ante cualquier problema lo primero que hace es buscar la causa física y la solución práctica. No cree en nada sobrenatural y lo dice sin disculparse. Cuando terminé de hablar hubo silencio de varios segundos. Luego dijo, voy mañana. No tienes que. No te estoy preguntando. Llegó al mediodía en su camioneta. Me saludó, dejó la mochila, caminó por la casa evaluando todo con esa mirada de ingeniero que tiene para los espacios. Luego me miró a mí. Estás pálido y estás flaco. ¿Cuándo comiste algo de verdad? No recordaba. Cocinó él. Arroz, frijoles, chiles con queso. Mientras comíamos en el corredor me preguntó por los detalles, cuántas veces la había visto, qué decía, qué hacía, los sueños, la marca. Lo fui contando todo otra vez. Rodrigo escuchó sin burlarse, que ya era algo.
Esa noche quise bajar al río conmigo. Camila estaba ahí. Rodrigo la vio. Los tres nos sentamos en las piedras. Rodrigo habló con ella, le hizo preguntas sobre el pueblo, sobre la región, sobre el río. Ella respondió con la misma calma de siempre, sin incomodarse por la presencia de alguien nuevo, como si la situación no tuviera nada de extraño. Cuando volvimos a la casa y cerramos la puerta, Rodrigo esperó unos segundos antes de hablar. Y cuando habló, lo hizo con esa voz plana que usa cuando algo lo preocupa de verdad pero no quiere sonar alarmado. Emilio, esa mujer no tiene sombra. Abrí la boca. Luna llena, piedras blancas, visibilidad perfecta. Tú tenías sombra. Yo tenía sombra. Ella no. Estuve mirando todo el tiempo. Silencio. Y cuando caminaba sobre las piedras mojadas no dejó una sola huella. Ninguna. Yo pisaba el mismo tramo 2 segundos después y sí dejaba marca. Se pasó la mano por la cara. Y una vez, cuando ella estaba mirando al río y tenía la cara en dirección al agua, vi su reflejo. Y el reflejo no se movía al mismo tiempo que ella. Iba como un segundo atrás. Como si fueran dos cosas separadas. Rodrigo se sentó. Yo no creo en esto. Tú lo sabes. Pero lo que vi esta noche no tiene explicación que yo sepa dar. Y tú llevas semanas aquí solo con eso. Me miré. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien que no fuera ella o los viejos del pueblo? No supe qué responder. Rodrigo planeaba quedarse 2 semanas. Se quedó 4 días. La primera noche durmió bien. La segunda ya no tanto. Me dijo en el desayuno que había tenido sueños raros, de agua, de frío, de algo que no podía ver pero que sentía cerca. No le di mucha importancia, le dije que probablemente era el ambiente del pueblo y el río que se escucha de noche. La tercera noche fue peor. Lo escuché mover en el cuarto de al lado hasta las 3 de la mañana. Al día siguiente amaneció con la cara de alguien que no descansó nada. Me dijo que en algún punto de la noche había sentido que alguien estaba parado en la puerta de su cuarto. Que se despertó y no había nadie pero que tardó mucho en volver a dormirse porque el cuarto olía a algo que no supo identificar. Algo como flores mojadas. Al cuarto día amaneció con fiebre. No altísima, 38,5, pero suficiente para que se viera mal. Fui a la farmacia del pueblo, traje medicamento, lo tomó y durmió la tarde. Cuando despertó ya estaba un poco mejor pero con esa palidez de alguien que acaba de perder algo. Me tengo que ir, dijo. Rodeos de pecado. Rodrigo. Emilio, escúchame. Llevo 4 días aquí y ya me está pasando algo. Tú llevas semanas. Tienes que hacer lo que te dijo el viejo. No esperes más. Me agarró del brazo. Eso que sientes por ella, entiendo que se siente real. Pero tú mismo me dijiste que no viene, que no duermes, que no ha hablado con nadie de tu vida en semanas. Eso no es amor, eso es un parásito, y perdona que lo así diga de feo pero alguien tiene que decírtelo. Se fue esa tarde. Desde la puerta me dijo, llámame cuando termines. A cualquier hora. Me quedé solo en el corredor viendo alejarse la camioneta. El pueblo estaba tranquilo. El río sonaba. Y yo sabía que Rodrigo tenía razón en todo lo que había dicho y aún así la parte que mandaba en ese momento era la que no quería que tuviera razón. Esa noche fui al río. Camila estaba en la piedra grande como siempre. Pero algo era diferente desde el momento en que la vi y no supe exactamente qué. No era su aspecto, que era igual. Era más como la temperatura del ambiente alrededor de ella, o la manera en que el río sonaba diferente estando cerca. Más urgente. Más denso. Me senté. Ninguno de los dos habló durante un rato. Fue ella la primera en romper el silencio. Tu primo se fue. Sí. Inhalar ¿por qué? Porque le estaba pasando lo mismo que a mí. Camila no respondió. Siguió mirando el agua. Camila. Espera a que me mire. Necesito preguntarte algo y necesito que seas honesto. Me miró. Saltar, ¿sabes lo que eres? La pregunta sonó más directa de lo que había planeado. Ella no se sobresaltó, no reaccionó defensivamente. Solo yo sostuve la mirada un momento. Y luego, despacio, ascendiendo. Me quedé callado. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Preguntó. No cuento de la misma manera que tú. ¿Sabes lo que les pasa a las personas que se quedan contigo mucho tiempo? Pausa larga. El río siguió. Los grillos siguieron. Perder. ¿Y aún así sigues viniendo? Cuando respondió la voz sonó diferente a todas las veces anteriores. Más cansada.
Cuando llevas mucho tiempo sin sentir nada y de repente encuentras a alguien con quien sientes algo, aunque sepas que no debería ser así, no es tan fácil como suena simplemente no hacerlo. Me miré. Tú lo entiendes. Por eso aquí estás todavía. Lo entendía. Eso era lo jodido del asunto, lo entendía perfectamente. Hay algo que tengo que pedirte, dije. Necesito que me muestres dónde estás. Dónde están tus restos. Para poder darle sepultura en tierra. Silencio. Si hago eso, dijo, desaparezco. Sí. ¿Y tú quieres que lo haga? Quiero que puedas descansar. No me has preguntado si quiero descansar. Yo detuve. Tenía razón. No le había preguntado. ¿Quieres descansar? La pausa fue la más larga de la conversación. El río. Los grillos. La luna que empezaba a bajar. Y Camila mirando el agua con una expresión que era imposible de leer del todo pero que tenía algo de alivio mezclado con algo de miedo, que es probablemente la manera más honesta en que puede verse alguien cuando finalmente se enfrenta a la salida de un lugar donde ha estado mucho tiempo. Sí, dijo. Se puso de pie. Me extendiendo la mano. Ven. Caminamos por la orilla durante 20 minutos, más lejos de lo que yo había llegado antes. El camino fue desapareciendo bajo la vegetación. Avanzamos entre salsas y carrizos, con el agua siempre a un lado. Camila iba adelante sin dudar en ningún momento, como alguien que conoce el camino con los ojos cerrados. Yo la seguía. Su mano en la mía era fría de una manera que ya no me causaba reacción. Era simplemente así. Como agarrar algo que tiene una temperatura propia diferente a la tuya pero que no va a cambiar. Llegamos a un punto donde el río formaba una curva cerrada y el agua se ensanchaba en una poza de remanso, quieta y oscura. En la orilla había un sauce viejo cuyas raíces habían crecido dentro del río y salían del agua como si el árbol estuviera caminando. Era el tipo de lugar que de día probablemente era bonito y de noche era otra cosa. Camila soltó mi mano. Señaló el agua, entre las raíces. Ahí. Me quité los zapatos. El agua estaba fría de un modo diferente al resto del río, como si ese punto específico tuviera una temperatura propia. Entrada. Llegué hasta la cintura. Metí la mano entre las raíces y tanteé hasta que los dedos tocaron algo que no era piedra ni madera ni planta. Lo saqué. Era un atado pequeño envuelto en lo que alguna vez fue tela. La tela prácticamente se deshizo al tocarlo. Adentro había huesos pequeños y ligeros, los de una mano o parte de ella, y junto a los huesos, perfectamente conservados, un broche de plata con forma de flor. Me quedé arrodillado en la orilla con eso en las manos. Cuando levantó los ojos, Camila estaba parada a unos metros. Y algo en ella había cambiado de una manera física, visible, aunque no hubiera tocado nada. Era como si parte del peso que siempre cargaba ya no estuviera. Más ligera. Más tranquila. ¿Cómo se siente?, le preguntó. Lo pensé. Como cuando sueltas algo que no sabías que seguías cargando. Don Fortino nos esperaba. No en su casa. En el cementerio del pueblo, que era pequeño, con barda de piedra y un jacarandá viejo en una esquina. El viejo tenía una pala, cempasúchil, una vela de cebo y un brasero de copal ya encendido. No pregunté cómo sabía que íbamos a venir esa noche. Supuse que era de ese tipo de saber que no necesita explicación. Me entregó los materiales con la misma naturalidad con que entregarías una herramienta a alguien que sabe usarla. Habló en zapoteco durante varios minutos con una voz rítmica y baja que no entendí pero que se sentía como algo físico, como una vibración en el pecho más que un sonido en el oído. Prendió la vela. Acomodó las flores sobre el atado. Cavó un hoyo pequeño en la tierra junto a la barda. Y luego me miró. Ahora tú. No había preparado nada. Hablé como pude. Le dije a Inés, porque ese era su nombre, que lo que le habían hecho no había sido justo. Que 90 años atrapada en un río era una condena que no merecía. Que el hombre que la abandonó era un cobarde y que ese cobarde ya llevaba décadas muerto también y que nada de lo que pasó fue culpa de ella. Le dije que podía soltarse. Que no había nada que la obligara a quedarse. Que el pueblo la recordaba aunque no siempre lo dijera en voz alta. Se me quebró la voz una vez. Espera un momento y sigue. Cuando terminó, don Fortino cubrió el atado con tierra. Sin prisa. Me di la vuelta. Camila estaba parada fuera de la barda de piedra, a unos metros del cementerio. Me miraba. Y su aspecto había cambiado de una manera que no sabría explicar con precisión. Seguía siendo ella, mismo cabello, misma ropa, pero había algo diferente en la manera que existía en el espacio. Menos densos.
Como cuando un sonido va bajando de volumen gradualmente y en algún punto deja de poder medirlo aunque sabes que todavía está ahí. Di unos pasos hacia la barda. Ella retrocedió uno, suavemente, marcando una línea que ninguno de los dos debía cruzar. ¿Puedes irte?, le preguntó. Asintió. ¿Quieres? Pausa. Luego otra vez ascendió. Entonces ve. Me miró un momento más. Un momento largo. Y en ese momento entendí algo que no había entendido antes y que no creo que pueda explicar del todo, que lo que habíamos tenido, aunque fuera raro y aunque hubiera sido peligroso y aunque no debería haber existido, había sido real de la única manera en que algo así puede ser real. Y que precisamente por eso era lo correcto dejarlo ir. Sonrió. La última sonrisa no era de alguien que espera algo. Era de alguien que ya encontró lo que buscaba y puede cerrarlo. Y empezó a desvanecerse. No de golpe. Los bordes primero, luego el centro, luego solo un contorno, luego nada. Solo el aire y el olor a copal y a flores. Y el río, que en ese momento sonó diferente. Más suave. Como si algo que lo había tenido tenso durante 90 años finalmente soltara. Me quedé 2 semanas más en el pueblo. Dormí. De verdad dormí, sin sueños de agua, sin sensación de algo jalándome, sin despertarme con el corazón acelerado. El primer día que amanecí descansado me quedó unos minutos en la cama sin levantarme, solo notándolo. Es raro celebrar algo tan básico. Pero cuando llevas semanas sin experimentarlo, sentirte descansado al despertar es casi un acontecimiento. Fui a ver a Doña Remedios. Le conté lo que había pasado. Escuchó todo con la misma calma con que hubiera escuchado el pronóstico del tiempo y cuando terminé ascendiendo y me preguntó por mi mamá. Eso fue todo. No necesitaba más. Fui a ver a don Fortino una última vez. Hablamos del pueblo, de los cambios que habían llegado, de los jóvenes que se van y los que regresan. Cuando me despedí, presioné la mano y dijo, tu abuela Consuelo estaría contenta. No le pregunté qué quería decir exactamente con eso. Creo que ya lo sabía. La mañana que me fui empaqué despacio. Caminé por los cuartos una última vez. La foto de mi abuela en la pared. La olla de barro en la cocina. El corredor. El río se veía desde ahí, verde y quieto bajo el sol de la mañana. Sin nada raro. Sin ninguna señal de nada. Solo un río. Lo miré un momento. Agarré la mochila y me fui. Ya de vuelta en la ciudad seguí con mi vida. Termina la tesis. Cambié de trabajo. Eventualmente encontré algo parecido a un rumbo. Pero hay cosas que te cambian una experiencia así y que no se revierten. No de manera dramática, no en el sentido de que quedó traumatizado o con miedo a los ríos, sino en el sentido de que hay ciertas preguntas sobre la naturaleza del amor y del duelo y de lo que les pasa a las personas cuando mueren con algo incompleto que ahora no puedo hacerme sin que la respuesta sea diferente a como era antes. Rodrigo nunca me ha vuelto a mencionar el tema. Una vez, como al año de que pasó, me preguntó en tono casual si a veces pensaba en lo de Oaxaca y le dije que sí. Me dijo yo también y cambiamos de tema. No necesitamos más. Las noches de luna llena, a veces, abre la ventana y me quedo un momento mirando afuera. No busco nada específico. Solo mirando. Y de vez en cuando, no siempre, hay un segundo en que me parece oler algo. Flores húmedas. Muy leve. Como algo que ya casi no está. Y no siento miedo. Solo una especie de reconocimiento. Como decirle a alguien que ya se fue, ya sé que sigues por ahí. ¿Te pasó algo así? ¿Conoces una historia parecida a tu pueblo o tu familia? Cuéntamela en los comentarios porque me la quiero escuchar. Y si quieres seguir escuchando historias así, suscríbete y activa la campanita porque la próxima que tengo guardada, te juro que todavía es más difícil de creer que esta. Nos vemos.